Padre, te damos gracias esta noche por poder haber separado ese tiempo, Señor, porque mis hermanos y yo venimos delante de ti para escuchar tu palabra. Te queremos pedir que tú puedas ser glorificado esta noche en medio de nuestros corazones, que todos podamos tener una actitud enseñable, que podamos estar dispuestos a recibir esa semilla que vamos a escuchar el día de hoy y que tu palabra, Señor, pueda dar frutos en nuestros corazones, pueda desafiarnos, exhortarnos, quizás alumbrar aquellas áreas de nuestras vidas que necesitan ser alumbradas con tu luz, con tu verdad, y que tú nos ayudes, Padre, a poder vivir una vida que te agrade y poder poner nuestras debilidades delante de ti en todo momento. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. A ver, creo yo que no es de sorpresa para nadie que vivimos en una sociedad que de alguna manera pues le da muchísimo énfasis a, al cuidado personal, ¿cierto? Creo que los gimnasios son de las principales industrias o sectores que desde el principio de la pandemia pues han empezado a presentar diferentes solicitudes al gobierno pues para que puedan volver a funcionar, y es porque los gimnasios en general se han estado llenando en la última década probablemente de maneras muy especiales, han tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Y eso debido a que en general la sociedad o las personas han estado cambiando sus patrones de consumo, sus patrones de comportamiento, con la finalidad de que éstas se puedan sentir cada vez más sanas, llevar estilos de vida más saludables, si lo queremos decir de alguna manera, no solo en el tema del ejercicio, sino también en el tema de la alimentación, ¿cierto? La forma de cómo los hombres nos hemos alimentado ha cambiado notablemente en los últimos años, y los alimentos orgánicos han pasado a tener una prioridad o una importancia muy, muy grande dentro de nosotros. Salieron en las últimas décadas probablemente todas las bebidas gaseosas sin azúcar, los alimentos sin gluten, etcétera. Y nuevamente creo que esto es positivo porque habla de que nosotros los hombres estamos buscando pues vivir vidas sanas, ¿cierto? Entonces, lo que queremos finalmente es mejorar nuestra calidad de vida. Y como les digo, esto no tiene absolutamente nada de malo. Es más, 1 Timoteo 4:8 nos dice que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida futura. No dice que el ejercicio físico no sirve de nada, sino que dice que aprovecha, aunque poco. ¿Ok? Pero hace un contraste Pablo en ese versículo, señalando que aun cuando el ejercicio físico es provechoso, el ejercitarnos para la piedad es aún mucho más importante, por una mayor importancia. El que nosotros busquemos ser personas que tienen una vida sana, una correcta salud, y que nos preocupemos por nosotros mismos está bien, sí, pero si lo hacemos para nuestra vida natural, pues cuánto más deberíamos buscar ser cristianos sanos, cristianos fuertes, cristianos robustos, que busquen un estilo de vida espiritual que vaya de acuerdo a ese cuidado natural que nosotros podemos tener. Y el primer pilar que vamos a ver esta noche es el pilar de la fortaleza espiritual. ¿Ok? La fortaleza espiritual. Cuando hablo de fortaleza espiritual, no estoy señalando a aquella fuerza que Dios nos otorga en un momento de prueba o de tristeza, que nos mantiene firmes. Sí, esa es la fortaleza de Dios que nos da, pero la fortaleza espiritual a la cual vamos a hacer estudio esta noche es una fortaleza que habla de esa salud espiritual que tenemos que tener, o de cómo ser cristianos robustos, fuertes en medio de la generación que nos ha tocado vivir. John MacArthur, hablando acerca de la definición de la fortaleza espiritual, dice que es una actitud de valor frente a las situaciones, una actitud llena de convicciones, inflexibilidad ante el pecado, una actitud que confronta el error y la falsa doctrina, que resiste la persecución y aún así permanece comprometido, abrazado a la verdad del Evangelio y de lo que es correcto. Un creyente fuerte espiritualmente o robusto espiritualmente es alguien que vive de acuerdo a sus principios y a sus convicciones, indistintamente de la situación en la que se encuentre. Es un creyente que no se deja dominar o llevar por sus deseos o quizás sus propias opiniones, sino que está firmemente anclado a la verdad de Dios
y todas las acciones o actitudes que tiene o los comportamientos que manifiesta, pues tienen una raíz o están, como le decía, ancladas a la verdad de las Escrituras. Es una persona decidida, con propósitos y metas claras en cuanto a lo que Dios desea para sus vidas. Es una persona que avanza hacia estos objetivos y hacia estas metas en Cristo, aun cuando ese avance o ese camino le conlleve dolor. Eso es lo que es un cristiano robusto. Es un cristiano, nuevamente, para resumirlo, que está dispuesto a enfrentar cualquier situación y que es inflexible o no se deja llevar, como decía Pablo, por cualquier viento de doctrina, sino que es un hombre firme o una mujer firme en el Señor que tiene una vida anclada a la verdad de Dios. Y eso es algo que cuesta ver inclusive dentro de nuestros días, ver dentro de la iglesia. Las iglesias hoy día cristianas hablan que tienen unos índices de crecimiento muchísimo mayores a cualquier otra religión dentro de Latinoamérica, ¿cierto? O sea, no sé el número de cristianos profesantes o evangélicos que hay en nuestra sociedad, probablemente 15, 20% dentro de los colombianos, pero si lo comparáramos con el porcentaje de cristianos evangélicos que habían hace 20, son mucho menores. ¿Cierto? Sin embargo, hoy día las personas que se hacen llamar cristianas o que asisten de alguna manera a una iglesia los días domingos, no necesariamente son cristianos firmes, no necesariamente son cristianos robustos, cristianos fortalecidos o fuertes en el Señor. Son muchas veces, y no lo digo con el ánimo de ofender o de juzgar, sino que es simplemente que seamos apercibidos a la realidad que todos nosotros vivimos. Todos seguramente conocemos creyentes de diferentes iglesias y nos vamos a dar cuenta, nos hemos dado hemos topado la triste realidad que muchas veces son creyentes simplemente de asistencia los días domingos. Son creyentes que no les gusta comprometerse a una congregación, son creyentes que no les gusta servir al Señor en la iglesia, fuera de la iglesia, son creyentes que inclusive decimos como de la policía secreta, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero preferible que nadie se entere que lo soy. No suelen hablar del evangelio, predicar la palabra de Dios, aún en sus familias, cuando ellos no son creyentes, no predican el evangelio en sus lugares de trabajo, en sus centros, la palabra de Dios no está continuamente en sus bocas, y eso nos muestra la realidad de que efectivamente la iglesia está llena de creyentes débiles, de creyentes que no tienen que no están anclados firmemente en la palabra de Dios, como lo hemos dicho hace un momento. Estos creyentes débiles, si lo queremos llamar de alguna manera, no están dispuestos a mantener sus convicciones doctrinales firmes porque tienen temor de ser rechazados. Y quiero que me acompañen a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 16, como siempre les digo, algunos versículos los iremos leyendo en nuestras Biblias y algunos otros en los que profundicemos, pues los iremos colocando en la pantalla. Pero Primera de Corintios capítulo 16, versículo 13 y 14, encontramos un mandato. Dice el apóstol Pablo: estad alerta, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, apuntemos esa palabra, portaos varonilmente, sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y a veces pensamos que la fortaleza o el ser fuerte implica rudeza, ¿cierto? Implica tener una apariencia de firmeza, no sonreír, mostrar siempre templanza y que nada a uno le toca, pero el versículo 14 habla de que nuestras cosas sean hechas con amor, y el amor es todo lo contrario, el amor es ternura, el amor es entrega, el amor es sacrificio, y es como que, de acuerdo a las escrituras, la fortaleza espiritual está muy relacionada con el amor que nos tenemos que tener también los unos con los otros. Pero la palabra en el verso 13 que dice portados varonilmente, yo vi por ahí a algunos de ustedes, hermanos, que cuando leyeron este versículo le codearon al esposo que estaba al costado: ya ves, tienes que portarte de esta manera. Pero no, ese mandato no aplica solamente para los hombres, y les voy a explicar por qué. La palabra, la traducción de portados varonilmente, lo que significa es que nosotros tenemos que comportarnos de manera valerosa. ¿Ok? En vez de varonilmente, lo que debe decir ese texto más fielmente sería valerosa. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿O por qué los que tradujeron las escrituras colocaron varonilmente? Y es que en la antigüedad, la cultura en general, o el hombre está relacionado a la fortaleza.
Era el hombre quien salía a cazar a los animales, era el hombre que con sus manos labraba la tierra, y trabajaba duramente, era el hombre quien protegía a su familia de animales salvajes o quizás de otras tribus que venían a atacarlo. Y la palabra valentía estaba muy asociada a la masculinidad. Y es por eso que traducen esta palabra varonilmente, cuando en realidad el significado real o más de alguna manera íntegro, por así decirlo, correcto, debería ser que nos tenemos que conducir de manera valerosa. ¿Ok? Hoy día los hombres, pues ya no trabajamos, no cazamos animales, compramos las cosas en el supermercado, pedimos desde el celular la comida, o trabajamos en oficinas sentados en una computadora, y es más nuestro intelecto el que se desarrolla que nuestra fuerza física, pero en ese momento no era así. Es más, esa misma expresión de portaos varonilmente y sed fuertes aparece también en Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, en el verso 6 y 7, es el momento en el que Moisés empieza a ceder o a darles directrices a Josué, pues él iba a tomar el liderazgo del pueblo de Israel para tomar la tierra prometida. Y en Deuteronomio 31, versículos 6 y 7, Moisés dice, sed firmes nuevamente y valientes. No temáis ni los aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, nuevamente, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se las darás en heredad. El mandato es claro. Josué tenía que ser un creyente firme y valiente, y ese mismo mandato que Pablo le dio a los corintios, como leímos hace un momento, sed firme, sed fuerte y portaos valerosamente. Y nuevamente un versículo más, se los leo para que lo apunten. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2 y 3, las palabras que David le da a Salomón cuando él iba a tomar el reino. David le dice a su hijo, yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues firme y sé hombre. Verso 3, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quieras que vayas. La manera o la clave para que nosotros seamos creyentes fuertes o firmes es que apliquemos el versículo 3 que acabamos de leer, que seamos creyentes, que guardemos la palabra o los testimonios de Dios, como acabamos de leer hace un momento. La manera de que nuevamente que como creyentes seamos fuertes es mediante ser una persona de la palabra y obedecer todo lo que ella ha revelado en ella. En resumen, ser fuerte y valiente es vivir de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen indistintamente de la situación o circunstancia que nos haya tocado vivir. Y empecemos a pensar en nuestras vidas. Empecemos a pensar si nosotros realmente somos cristianos fuertes, maduros, o somos creyentes débiles, que quizás nos dejamos llevar por lo que el mundo opine acerca de nosotros. Pero yendo aún más allá, como todo en nuestra vida cristiana, no debemos de perder el enfoque o la certeza de que es Dios quien produce eso en nosotros a través del Espíritu Santo. Un texto más, Efesios 3, 14 al 16, Pablo decía, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Es Dios quien finalmente nos va a fortalecer a nosotros para que nosotros seamos creyentes firmes y fuertes. ¿Cómo lo hará? En la medida en la que nosotros decidamos guardar los mandamientos de Dios y vivir una vida en obediencia con Él. Pero bueno, entendemos entonces el significado de lo que es ser un creyente fuerte. Un creyente fuerte es un creyente obediente a la palabra de Dios. Pero ¿cómo luce un cristiano robusto? ¿Cómo luce un creyente firme en la fe? ¿Cómo debemos tomar esta definición y volverlo un ejemplo práctico en el cual nosotros podamos ver qué hacer? A nosotros somos así, a veces cuando nos hablan de términos teológicos y cosas, pues uno como que las escucha y trata de aprenderse las definiciones, pero nos cuesta decir, ok, ¿cómo aterrizo esta verdad a mi propia vida? ¿Cómo debe lucir ese creyente firme o ese creyente robusto? Y lo vamos a leer en este momento
y lo vamos a leer en este momento en 2 de Timoteo. Un segundo, hermanos, por favor. Entonces, vamos a leerlo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, ¿ok? Y para ponerles un poco en contexto, Timoteo era era un discípulo de Pablo, por así decirlo. Él era una persona muy amada por el apóstol Pablo. Inclusive Pablo lo había elegido para que pueda ser su sucesor en el ministerio y que él pueda plantar iglesias tal como Pablo lo había hecho. Entonces, después del primer encarcelamiento de Pablo, él le escribe a Timoteo con la intención de encontrarse en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? La iglesia de Éfeso era una de las más grandes iglesias plantadas en ese momento por Pablo. Había sido una iglesia que había dado mucho fruto en su momento, pero lamentablemente estaba pasando situaciones muy difíciles. Muchos de los líderes de la iglesia de Éfeso se habían corrompido, los creyentes estaban con una fe débil, flaqueando, y el pecado de alguna manera estaba habitando dentro de la congregación. Y es entonces que Pablo decide mandar al joven Timoteo a que ponga orden en la iglesia de Éfeso. Y no era una tarea para nada fácil, hermanos. Timoteo no era el apóstol Pablo. Timoteo no tenía la edad que Pablo tenía, no tenía quizás el mismo conocimiento teológico. Timoteo nunca había visto cara a cara al Señor como Pablo lo hizo en algún momento. No había tenido revelaciones especiales, nada de eso. Timoteo era un joven comparado con Pablo, al que le faltaba experiencia, que aún batallaba quizás con sus propias pasiones juveniles, ¿no? Por eso que Pablo lo exhortaba a que pelear en contra de eso. Sin embargo, Pablo lo llama a que ese joven Timoteo, que aparentemente tenía muchísimas debilidades, vaya a esa iglesia en Éfeso y coloque orden en la congregación, que es lo que estaba ahí. Y él le da esas características de ese creyente firme, y ese creyente genuino que nosotros podemos aprender el día de hoy. Así que les voy a compartir la pantalla para poder juntos leer este texto. Se encuentra en 2 de Timoteo. Creo que ahí está. 2 de Timoteo, capítulo 2. Sí, creo que ahí lo ven, si no me equivoco. Sí, cierto. Y dice, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 6, vamos a leer. Y dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y si ustedes ven, les coloqué ahí o les pinté ahí los diferentes versículos o los diferentes puntos que vamos a ver, porque Pablo narra 4 características de un creyente maduro. Él habla en el verso 2 y 3, en el verso 2, perdóname, como un creyente robusto, firme, debe ser un maestro. En el verso 3 y 4 dice como un creyente firme debe ser un soldado. En el verso 5 indica como un creyente debe ser un atleta. Y en el verso 6, Pablo habla de que como el creyente debe ser un labrador. Y son los puntos que vamos a ver en este momento. Entonces, las 4 razones, entonces lo primero que vamos a ver en el verso 2 es, y lo que has oído delante de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y habla de la responsabilidad que nosotros tenemos de ser maestros y maestras, hermanos. Yo no estoy hablando en este momento de aquellas personas que tienen un don espiritual para la enseñanza y la edificación de los santos en medio de una congregación. Yo estoy hablando de ti y de mí, de todas las personas que tenemos una responsabilidad delante de Dios de poder enseñar su palabra y poder discipular a otras personas. Ese mandato es un mandato que aplica a todos nosotros como creyentes. Y hay muchas bendiciones en la enseñanza que quizás
o aquellos que hemos tenido la oportunidad de enseñar a otros, hemos podido experimentar de manera directa. Y la primera es que para que alguien enseñe algo, esa persona tiene que haber, en primer lugar, ha tenido que estudiar, ¿cierto? Nadie se sienta para hablar lo que le sale del corazón, sino que uno tiene al menos un maestro de las escrituras, tiene la responsabilidad delante de Dios de prepararse y de enseñar, porque lo que habla no es, no es la opinión de un hombre, lo que habla no es lo que me salió del corazón, sino el que habla la palabra de Dios, como dice Pedro, el que habla conforme a la palabra de Dios o las palabras de Dios hable. Esa es nuestra responsabilidad. Y para poder enseñar, nosotros tenemos que haber estudiado en primer lugar. Cuando nosotros estudiamos para enseñar a otros, nosotros también de alguna manera somos los principales bendecidos, porque uno puede tener un estudio personal, uno puede hacer su devocional con Dios y llevar una especie de ritmo de estudio, ¿ok? De las escrituras, pero cuando tenemos la responsabilidad de dar la palabra de Dios a otros, esa carga o esa responsabilidad es muchísimo mayor y hay un mayor énfasis en que nosotros nos preparemos en la escritura. Y el primer beneficiado de este aprendizaje es uno mismo, es uno mismo. Entonces, para poder enseñar, nosotros tenemos que aprender a estudiar. No solo eso, sino que otra bendición de la enseñanza es que cuando nosotros enseñamos, nuestras propias opiniones, nuestra propia mente se aclara de acuerdo a las escrituras. Al pasar más tiempo estudiando para enseñar a otros, nuestros pensamientos van siendo transformados continuamente conforme a la semejanza de Dios. El enseñar también nos ayuda a revelar, a discernir entre lo relevante y lo que no es tan importante probablemente. Nos va a permitir ejercitar nuestros sentidos. Y quizás lo más importante que la enseñanza puede traer a nosotros es que nos coloca en una posición de responsabilidad. Pensemos en esto, el enseñar te coloca en una posición de responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes que están sentados en este momento escuchando la palabra de Dios, pueden ser confrontados por el Espíritu Santo, pueden ser confrontados por la palabra de Dios, y uno puede decir, sí, pues tiene razón el hermano, yo debo cambiar esto, debo enfocarme en esto. Pero yo, hermanos, yo que estoy enseñando la palabra de Dios, no solamente tengo una responsabilidad delante de Dios de aplicar lo que estoy creyendo, sino que tengo una responsabilidad también delante de ustedes, porque yo estoy enseñándoles lo que la Escritura enseña. Entonces, cuando tú enseñas, tú estás asumiendo una responsabilidad sobre ti mismo, aún más de aquellos que están oyendo la Escritura o la enseñanza. Entonces, ¿y eso por qué digo que es una bendición? Porque a uno mismo también lo ayuda a sentirse desafiado y a uno también pues ponerse de ejemplo en lo íntimo con Dios para con otros hombres. Si nosotros queremos enseñar, si nosotros queremos ser cristianos robustos, hermanos, tenemos que enseñar. Y esa es la primera característica que hemos visto. El cristiano es un maestro. Como les digo, no necesitamos de un púlpito, no necesitamos de una reunión de Zoom, no necesitamos una congregación que nos oiga para enseñar. Hermanos tienen a sus esposas, esposas tienen a sus hijos, tenemos a nuestros padres, poder tener una llamada con ellos si vivimos con ellos, poder separar un tiempo en la semana, media hora, una hora para poder leer las escrituras y poder enseñarnos mutuamente. No necesitamos una plataforma para poder enseñar, sino simplemente tener un corazón dispuesto a obedecer este mandato de Dios. Versículo 3 y 4. El cristiano robusto es un soldado. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enrede en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Les hago una pregunta. ¿Somos conscientes o usted es consciente que se encuentra en medio de una guerra espiritual? ¿En medio de una batalla ideológica o de conceptos? ¿Somos conscientes de que vivimos en medio de una sociedad que piensa totalmente opuesto a lo que las escrituras nos enseñan? Y yo sé que hay extremos en cuanto a esto de la guerra espiritual y podemos irnos a un extremo y decir que todos son demonios y ver demonios por ahí que se mueven y uno pararse decretando cosas y declarando cosas y eso no es del todo cierto, pero la realidad es que las escrituras sí enseñan que estamos en medio de una batalla y en medio de una guerra espiritual. Pues nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y nos dice también que el mundo entero está bajo el poder del maligno.
Entonces sí, hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad de poder ser un soldado activo al lado del reino de Dios. ¿Cómo peleamos? Nuestras armas no son carnales, como decía Pablo, pero sí buscamos enseñar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios, buscando llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿cierto? Nosotros somos los instrumentos que Dios utiliza para que a través de la locura y la predicación, pues Él pueda salvar a las personas o a los perdidos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que un cristiano firme tiene una responsabilidad en medio de esta guerra espiritual. Y el verso 4 dice, perdón, el verso 3 dice, sufre penalidades. Un soldado, hermanos, se priva de muchísimas cosas. No solo eso, sino que un soldado también no se enrede en los negocios de esta vida. Un soldado o una persona que es llamada al ejército tiene muchas veces en medio de una guerra que dejar a su esposa, que dejar a sus hijos, dejar sus comodidades, dejar su cama caliente e irse a esa zona de batalla, a una tienda con otros soldados, vestir un uniforme todo el tiempo, dormir con el arma al costado en todo tiempo, porque en cualquier momento puede haber un ataque. Un soldado no se enreda en la vida porque sabe que la causa a la cual él sirve es mucho mayor que él mismo, es mucho más grande que él mismo. Y nosotros, hermanos, somos soldados de Dios. Vivimos en la misma situación o en la misma analogía que Pablo muestra acá. Somos llamados a estar alertas, a vivir pendientes, a no hacernos tesoros en esta tierra, porque sabemos finalmente que nuestro tesoro se encuentra en Cristo, ¿verdad? Entonces, aun cuando las cosas se ponen duras, un soldado no puede esconderse, sino que el soldado es aquel que toma su arma y sale en medio de la batalla. Esos soldados no tienen una vida privada, viven para una causa, como les dije hace un momento. Y no solo eso, sino que los soldados, o si aprendemos algo de la gente que está en el ejército, esos soldados siempre tienen a alguien sobre encima de él. Son hombres y mujeres sujetos a una autoridad, tal como nosotros como creyentes lo somos. Nosotros estamos siempre bajo la autoridad de Dios, siempre bajo la autoridad de su palabra. Entonces, con eso, hermanos, yo no estoy diciendo que hay que descuidar nuestros hogares, que hay que descuidar nuestros trabajos, pero sí estoy diciendo que tenemos que entender que hay prioridades. Y el hacer la voluntad de Dios a una costa de nuestras comodidades está muy por encima de todo esto. Finalmente, hermanos, lo que nosotros buscamos es que algún día, pues cuando entremos al cielo y estemos parados delante de Dios, Él nos diga, bienvenido, buen siervo fiel. Ese debería ser nuestro incentivo. Verso 5, el cristiano como un atleta. Dice el 5, y el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. La palabra atleta o atleo es aquel que participa en una competencia. Un atleta es una persona que participa o se involucra en una competencia con la finalidad de ganar. Si este atleta, el cual se ha preparado durante toda su vida, no gana, en el mejor de los casos va a causarle tristeza y en el peor va a ser una vergüenza para su familia o por aquellas personas que lo respaldaban. Este atleta es una persona que tiene una meta y un objetivo claro. Y nosotros como creyentes tenemos que también tener eso en nuestras vidas. Nosotros no corremos en vano, como lo vamos a ver en un momento, sino que de alguna manera tenemos una meta clara de querer vivir vidas que agraden a Dios. Nosotros tenemos que ser ejercitados para la piedad. Pero no solo eso, sino que dicen que este atleta también no gana si no compite de acuerdo a las reglas. Toda competencia tiene ciertas reglas. Todo camino como creyente también tiene ciertas reglas que nosotros tenemos que cumplir. La pregunta es si nosotros estamos viviendo esas vidas conforme a la palabra de Dios o no. ¿Estamos siendo honestos respecto a cómo estamos caminando como creyentes? ¿Estamos honrando a Dios en cada área de nuestras vidas o hay algo que nosotros nos guardamos? Versículo 6. El creyente como un labrador. ¿Ok? El creyente como un labrador. Dice el verso 6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Pablo está comparando a un cristiano firme, a un cristiano robusto. Él está diciéndole a Timoteo que para que él pueda ser ese hombre firme en medio de esa iglesia que estaba teniendo tantos problemas, él tenía que ser un creyente semejante a un labrador. ¿Y qué es lo que hace un labrador? Pues simple, un labrador siembra, va por los campos y empieza a tirar las semillas, y eso nos lleva automáticamente a recordar la parábola del sembrador. Diferentes terrenos semejantes a los diferentes corazones que oyen la palabra de Dios, pero es el labrador quien va
sembrando la semilla. Y quizás lo más curioso de esa parábola, o al menos lo que más a mí me llama la atención, es que esta parábola habla acerca de los diferentes terrenos, pero no habla en ningún momento de la habilidad que el labrador tiene para dejar esa semilla. Y eso, hermanos, debe ser de aliento para nosotros, porque nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios, nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios indistintamente del resultado que ésta vaya a tener en el futuro. No importa no importa si esa persona cree o no cree, si abraza el evangelio o lo rechaza, lo importante es que tú y yo tenemos que ir soltando y predicando la palabra de Dios. Un hombre puede salir un labrador experto, puede ir por el campo con muchos años de experiencia, tirando la semilla, y esa semilla seguramente, dada la experiencia del labrador, va a caer en aquellos surcos muy bien trazados y muy bien preparados. Pero si su hijo de 5 años detrás, que no tiene experiencia, pues coge las semillitas y empieza a tirarlas a todos lados, esa semilla también tiene la posibilidad de que caiga en una tierra y dé fruto. No por la experiencia del labrador, sino porque la palabra o esa semilla tiene el poder de poder fructificar. El creyente robusto siempre va a predicar el evangelio indistintamente del terreno. Nosotros no tenemos por qué cansarnos y dejar de predicar. Hemos visto rápidamente 4 cuadros de lo que es un creyente robusto. Es un creyente sano, ¿no? Es un maestro que enseña, es un soldado que sufre y se abstiene, es un atleta que corre y se prepara, y también es un trabajador que trabaja fielmente en el campo. Ese es el tipo de creyente, hermanos, que Dios desea que nosotros seamos, ese tipo de creyente fuerte, que nos preocupemos los unos por los otros, que nos discipulemos continuamente, que nos neguemos a nosotros mismos como los soldados, que sepamos que estamos siempre bajo la autoridad de Dios, así como ellos están bajo la autoridad de un capitán o de un general, que prediquemos la palabra constantemente, indistintamente de la situación o de quién nos está escuchando, y que por último que nos neguemos a nosotros mismos con la finalidad de poder llevarnos ese premio o ese galardón que obtienen los atletas que ganan la competencia. Y esta última figura del atleta es la que nos lleva al siguiente pilar que vamos a ver en esta noche. Dios desea que nosotros seamos como atletas, y voy a especificar o entrar un poquito más a este tema acerca de las características, o de la característica principal que un atleta tiene, que nosotros tenemos que tener en ese momento y ser nuestra vida. Hermanos, la industria del deporte mueve millones de dólares en todo el mundo a lo largo de la historia. La pandemia, quizás una de las cosas más tristes que para algunos puede haber traído, es que quizás muchos campeonatos de fútbol europeo se han cancelado, se han postergado. Quizás para otros las Olimpiadas de Tokio 2020, que estaban proyectadas para junio, se postergaron, y muchos sufren, muchos pueden tener mucha pena de que todo eso haya pasado. Pero en general el deporte genera esa expectativa, hace que los fans vivan pendientes, deseando que su equipo favorito se vuelva a juntar. Mucha gente ahorra mucho dinero, inclusive invierte para poder asistir a los estadios, compran membresías en clubes para poder tener entradas quizás más baratas, compran la camiseta de su equipo favorito, se pintan las caras, etc. Inclusive hay aquellos fans que viajan a diferentes partes del mundo, por ejemplo, para la Copa Mundial de Fútbol, que van hacia el otro lado del mundo para poder acompañar a su selección. No sé si ustedes saben, pero Perú, por ejemplo, Perú fue al Mundial después de 36 años en el año 2000, ya olvidé, 2018, 2019, ya no soy muy futbolista, pero el año pasado o antepasado mi selección fue al Mundial después de 36 años. Es decir, yo nunca había visto a Perú en un Mundial. Y mucha de la gente que yo conocía, que ni siquiera tenía trabajo, de pronto me venía a decir: me compré mis tiquetes para irme a Rusia, me voy a ir allá. Se endeudaban con 15 millones, 20 millones de dólares, de pesos, 20 millones de pesos, para poder acompañar al Perú hasta el otro lado del mundo, a Rusia, en la selección. Y eso es lo que el fútbol o el deporte en general genera en las personas. No solo eso, sino que hay personas que cuando tú les preguntas cuál es la persona en la que más admiras, ellos de pronto dicen Cristiano Ronaldo, o dicen Lionel Messi, o esas personas o deportistas favoritos se han vuelto en esos ídolos de millones de personas. Y la pregunta que yo quiero hacerles esta noche es: ¿qué tienen de especial estos deportistas? ¿Qué tienen de especial estos hombres o mujeres, indistintamente de la categoría en la que estén, para que se hagan tan exitosos?
Y hay muchas variables, ¿verdad? Hay muchas variables. Obviamente, el talento es algo clave, algo básico. Yo no puedo ser un futbolista, tendría que volver a ser para yo ser un buen futbolista, pero también la buena instrucción, el haber pertenecido desde pequeño a un club, que algún manager conocido los haya visto y haya apostado por ellos. Y todo ese tipo de acciones finalmente hacen que estos hombres hayan llegado a convertirse en grandes deportistas. Pero quizás hay algo, hermano, hay una característica que estos hombres tienen que tú y yo tenemos que tener, y es la autodisciplina. La autodisciplina, ese es el pilar que vamos a ver en este momento. Estos atletas logran llegar hasta donde están, no solamente por su talento o por la buena suerte que han tenido, sino que llegan ahí porque son personas disciplinadas, son personas que siguen entrenamientos duros durante muchísimos años. No solamente los vemos jugar en las pantallas y decir qué bonito ganar todos esos millones, qué bonito tener toda la gente que los aclama y los aplaude. Esa gente llegó ahí no solamente por suerte, sino porque llevó una vida, un entrenamiento constante desde que eran muy pequeños. La historia de los deportes está llena de ejemplos de atletas cuyo esfuerzo diligente por alcanzar las metas supera quizás la falta o la deficiencia que pueden tener de habilidades o talentos. Y eso no es ajeno a las escrituras. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Está hablando de Cristiano Ronaldo y de pronto me empieza a hablar del apóstol Pablo. Pues sí, Pablo, hermanos, era un fanático de los deportes. Y esto lo podemos ver en diferentes partes de sus epístolas. Por ejemplo, Hechos 20:24, Pablo dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor de Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Gálatas 5:7, Pablo vuelve a hacer otra analogía. Vosotros corríais bien, Gálatas. ¿Quién te impidió obedecer a la verdad? Filipenses 2:16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni que habré trabajado en vano. Y por último, antes de morir, Pablo escribió diciendo, he peleado, y eso lo sabemos todos, he peleado la buena batalla, he terminado, ¿qué? La carrera, he guardado la fe. Muchas de las epístolas de Pablo hacen analogías a los deportes. Y yo creo que más allá obviamente, el Espíritu Santo, pues quien guiaba todo esto, lo trataba de hacer para que nosotros pudiéramos entender que efectivamente, pues hay una realidad o una relación entre los deportes y la autodisciplina. Y voy a ponerles acá un texto, 1 Corintios capítulo 9. Espera un segundo. 1 Corintios, les dije capítulo 9. Espérenme que sale, ahora sí. Primera de Corintios capítulo 9, versículo del 24 al 27, dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, ¿no sabéis que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y esa es quizás la analogía o la ilustración que Pablo utiliza más clara entre la relación que debe haber entre un deportista o un atleta y nosotros como creyentes. Entonces, quiero empezar que empecemos a recordar o pensemos en cuál es la finalidad por la cual un atleta se entrena. ¿Cuál creen que es la finalidad? La finalidad que un atleta tiene finalmente es no solamente entrar en la competencia. Lo que ese atleta busca es quedar primer puesto. Él no se queda contento con quedar segundo, tercero, quinto o en otro puesto, sino que un atleta genuino que se prepara toda su vida para esto espera efectivamente lograr ese galardón, ¿no? Pero ¿cómo lo obtiene?
Y Pablo lo dice en el verso, eh, ahí está, en el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene? Corred de tal modo que ganéis. Y nos empieza a dar ese mandato a nosotros, que nosotros corramos de la manera que podamos llevarnos ese premio o esa meta que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hago? Dice en el verso 25, y todo el que compite en los juegos, se dice, se abstiene de todo. Y esa es una palabra que quiero que evaluemos o revisemos un poco más a detalle en este momento. Dice que aquel creyente que está en esta competencia o en esta carrera del Señor se abstiene de todo con la finalidad de poder llevarse el galardón. Y es abstenerse, finalmente la palabra hace idea de controlarse a sí mismo. Una persona que tiene la capacidad de abstenerse es alguien que toma sus propias decisiones, alguien que domina sus acciones. Es una persona con dominio propio, muy parecido el verbo o muy relacionado a la palabra que tiene que ver con mansedumbre. Y es curioso, ¿se acuerdan cuando estudiamos la palabra la humildad o la mansedumbre? Que eso era el poder bajo control sujeto. Una persona que obtiene la victoria, un creyente que obtiene la victoria en esta carrera, es un creyente que se domina a sí mismo. Hermanos, la autodisciplina es vital para que nosotros podamos tener una vida en victoria, si así lo queremos llamar o de alguna manera llamar. La forma de que nosotros podamos tener una vida íntegra y que podamos tener nuestras conciencias tranquilas delante de Dios es dominando nuestros impulsos, dominando nuestros deseos y absteniéndonos de todas las cosas que brotan de nuestra naturaleza. Estos atletas entrenan desde muy pequeños, desde los 2, 3 años empiezan a prepararse en diferentes academias dependiendo del rubro de deporte que quieren hacer y a lo largo de los años se preparan y se sacrifican, comen una alimentación balanceada, se levantan muy temprano para hacer ejercicio. Esos deportistas viven vidas sacrificadas con la finalidad de llevarse una corona corruptible, como dice Pablo. Pero tú y yo, hermano, les pregunto, ¿qué estamos haciendo para poder llevarnos la victoria y llevarnos esa corona incorruptible que Pablo menciona en el versículo 25? Entonces, somos creyentes, como dice en el verso 26, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta, de esta manera peleo, no como dando golpes en el aire. Y pensemos en esto. ¿Por qué razón nosotros obedecemos la palabra de Dios? ¿Porque nos toca obedecerla? Porque ya, pues soy cristiano, o sea, ¿qué me queda? ¿Tengo que portarme de esta manera? No. Nosotros obedecemos la palabra de Dios porque sabemos que hemos sido comprados por Dios, porque el Espíritu Santo puesto en nosotros nos lleva a cumplirlas, pero también porque sabemos que tenemos una meta clara, un objetivo claro. Y Pablo decía, yo no corro como que con los brazos abiertos así. Él decía como dando golpes en el aire, sino que él corre con una meta, con una actitud correcta a lo largo de esta vida. Y es lo que nosotros tenemos que hacer de esta manera. ¿Cómo entonces nosotros obtenemos la autodisciplina? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos ser personas más disciplinadas probablemente? Y les voy a dar rápidamente algunos consejos o algunos tips naturales, si queremos llamarlo de alguna manera. Quizás no hay un trasfondo teológico o espiritual detrás de cada uno, pero son pequeños consejos que de pronto nos pueden ayudar a que nosotros nos convirtamos en personas un poco más disciplinadas. ¿Ok? Recordemos que si nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, estos consejos deberían ser también para honra suya, ¿cierto? Entonces, algunos de esos principios básicos, por ejemplo, la organización. Es vital que nosotros vivamos vidas organizadas. Todos tenemos diferentes funciones, diferentes tareas, diferentes trabajos. Unos trabajamos en una oficina y tenemos una agenda que cumplir, otras quizás están en casa al cuidado de los niños o al cuidado de su propio hogar. Indistintamente de la situación en la que estemos, tenemos muchas cosas por hacer. Les aseguro eso. Y la manera más fácil o más simple es que cuando empiece el día, cojamos una lista, una agenda y hagamos todos los puntos o bullets que tenemos que hacer en ese día. Eso nos va a permitir a nosotros también discernir qué tareas son más importantes que otras. Vamos a empezar a ejercitar nuestro discernimiento y la recomendación que siempre se da pues es que las tareas más difíciles sean lo primero que se haga, pues son las que demandan más energías. Segundo consejito, digamos, no se entretenga o no nos entretengamos tanto indebidamente. No significa que no podemos ver televisión, no significa que después de esto hay que cerrar nuestras cuentas de Facebook o de Instagram, pero sí significa que tenemos que tener dominio propio y ser autodisciplinados
en el tiempo de entretenimiento que nos damos a nosotros mismos. Si tú eres una persona que le encanta ver la televisión, series en Netflix y todo eso, bueno, pues ponte un horario. ¿Sabes qué? Hoy día voy a ver 20 minutos, un capítulo de esa serie, 20 minutos, ya, nada más. Pero no te chantes ahí a ver toda la maratón de temporada de la última serie que pasó. Efesios 5, 15 y 16 dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y empecemos quizás a bajarle el ritmo a esas cosas que tú y yo sabemos que no están del todo alineadas quizás con la voluntad de Dios, o que no es quizás sabio invertir nuestro tiempo en esas cosas. Entonces, de pronto, en vez de estar 10 minutos o 15 minutos ahí en el celular o con todas las cosas, entonces en vez del celular cogemos el libro que tenemos acá al costado, dejamos el celular y aprovechamos en leer 15 minutos algo, una lectura que sea edificante para nosotros. Les aseguro que ese resultado o ese fruto que produciría sería muchísimo mayor a lo que hacemos ahora. Otro consejo podría ser que aceptemos la corrección. Nosotros, hermanos, somos personas que necesitamos ser corregidos continuamente. Nadie es perfecto, por lo tanto siempre tenemos áreas en nuestras vidas que necesitamos que un hermano o una persona mayor en la fe nos alumbre y nos señale, no con la finalidad de molestarnos con el hermano o de sentirnos juzgados, sino que de alguna manera seamos humildes y reconozcamos que quizás efectivamente esa área está mal. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio en tu vejez. Si quieres ser una persona sabia, tienes que ser una persona que sabe escuchar y recibir la corrección de otros. Y esos consejos o esas recomendaciones que vamos a tener de otras personas nos van a ayudar a ser personas más disciplinadas. Otro último consejo práctico podría ser que nos comprometamos con nuevas responsabilidades. Cada uno de nosotros sabe en qué le dedicamos cada minuto de nuestros días. Nosotros sabemos si tenemos tiempo libre o no tenemos tiempo libre. Pero si tú consideras que tienes tiempo libre y no lo estás aprovechando de la manera correcta, una manera de que tú puedas autodisciplinarte a ti mismo es, de alguna forma, ofreciéndote hacer tareas o asumir responsabilidades para que ese tiempo libre que tienes, que no te es edificante, pueda ser reemplazado por servicio a otros. Hermanos, nuestra congregación es una congregación que está en crecimiento. Las tareas que hay por hacer dentro de la iglesia son muchísimas. No solamente es la enseñanza, hay tareas que ustedes ni siquiera se imaginarían, o sea, limpiar baños, limpiar la congregación, ordenar las sillas. Por ejemplo, una hermana hace 1 o 2 semanas se ofreció a llevar una fruta a unos hermanos que tenían necesidad. Hermanos, eso es asumir nuevas responsabilidades para el servicio de otros. Y ese tipo de cosas no solo nos ayudan y nos bendicen a todos como pueblo, sino que también nos permite también cuidar nuestro propio corazón de ese tiempo libre o muerto que no puede estar dando fruto o gloria a Dios. Y entendamos que cada una de esas pequeñas recomendaciones nacen de una dependencia continua del Espíritu Santo. Nuestra naturaleza es ser personas ociosas. Nuestra naturaleza es de los que les gusta estar en la cama, relajados, comiendo, viendo películas, y no estar sirviendo a Dios y conociéndolo más a Él. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo continuamente, pues, para poder cumplir con la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Ceñid vuestro entendimiento. En ese momento Pablo hace semejanza a un soldado romano que tenía que sujetarse toda la armadura con un cinto. Y él habla de que nuestros pensamientos, que están muchas veces dispersos, tienen que estar centrados y ajustados por el cinto de la verdad. Esa es la idea. Un creyente tiene que ser una persona que tiene una mente disciplinada en la palabra de Dios. Para poder vivir con principios y no por emociones, es importante que nuestra mente esté llena de esta. Si nosotros no leemos las escrituras, si nosotros no meditamos las escrituras, vamos a estar pensando en cualquier otra cosa que no necesariamente va a ser para edificación para nosotros. Necesitamos que la palabra esté en nuestra mente para que una vez que la palabra está aquí, ella controle nuestros pensamientos y nuestros pensamientos controlen nuestras acciones. Esa es la finalidad. Pablo desea que nosotros seamos personas disciplinadas, que golpeemos nuestro propio cuerpo, que lo pongamos a servidumbre, que sepamos
que nosotros como creyentes tenemos la capacidad de poner nuestra carne como nuestro esclavo, sujeto a la voluntad de Dios. Para ir cerrando, hermanos, hemos visto entonces que la autodisciplina es necesaria para nuestra vida natural. Nadie puede ser un buen trabajador, si así lo decimos, en una empresa, si que no es autodisciplinado, si ni siquiera es capaz de llegar a la hora a la oficina, ¿verdad? Y aún más es importante para nuestra vida espiritual. Y hay algunas ideas, quizás un poco más bíblicas, que nos van a ayudar a tener un enfoque correcto para poder ser cada vez más disciplinados. La primera idea o pensamiento que tenemos que traer en nuestra mente para ayudarnos a ser más disciplinados es que debemos recordar que hemos sido llamados a ser siervos, llamados a ser obedientes. Primera de Pedro 1, 2 y 5, el apóstol dice, elegidos, y lo estudiamos hace unas semanas, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. El Señor, hermanos, nos ha elegido, nos ha llamado con su gracia irresistible, nos ha salvado en un momento de nuestras vidas, pero lo ha hecho con la finalidad de que tú el día de hoy le seas obediente a Él y vivas una vida de servicio a Él. El recordar que Dios te ama y te ha otorgado esa salvación te debe ayudar y motivar a recordar que también, así como Él te ha salvado, tú le debes obediencia a Él. Tú debes obediencia para glorificarlo. La soberanía de Dios, la elección de Dios no limita la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos de poder ser siervos obedientes a Él en todo momento. Y recordar eso, que hemos sido llamados para obedecer a Dios, debería ser un aliciente para que pues podamos ser cada vez más disciplinados en las cosas que Él nos pida. Segunda idea que nos puede ayudar a ser más disciplinados. Controlar nuestra mente. Controlemos nuestra imaginación. La imaginación, hermanos, es un regalo de Dios. Es esa parte creativa que Dios nos ha dado. Todas las canciones que oímos nacen de la imaginación del ser humano. Los poemas, los cuadros, las pinturas, la música. Todo eso es fruto de la imaginación que Dios le ha dado al hombre. Las grandes ideas que han revolucionado el mundo nacieron primero en la mente de un hombre. La imaginación es un regalo que Dios nos ha dado a ti y a mí. Pero nuestra imaginación, hermanos, también es una imaginación que está afectada por el pecado. ¿Cierto? No solamente las ideas que tenemos son ideas santas, son ideas muchas veces manchadas de pecado, son pensamientos muchas veces que ofenden a Dios. Es en nuestra mente donde las tentaciones se anidan y es en nuestra mente, hermanos, donde se lleva la verdadera batalla contra el pecado. Piensa en eso. Es en tu mente donde se lleva la verdadera batalla contra el pecado. Acompáñame a Santiago. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Se dan cuenta de la relación que da Pablo ahí? Dice que cada uno es tentado cuando, según su propia concupiscencia, según la Reina Valera, o según su propia pasión, según la Biblia de las Américas, enseña, esa concupiscencia o esa pasión no está fuera, es algo que está dentro de nosotros mismos. Y cuando nosotros mismos somos seducidos y llevados por esa pasión, damos a luz el pecado. Pecamos o actuamos. Y cuando pecamos, nos damos cuenta de la grave equivocación que nosotros hemos cometido. Cuando somos seducidos por nuestras propias pasiones y nuestras concupiscencias. Es entonces en nuestra imaginación donde la batalla contra el pecado se gana o se pierde. Y cuando estamos en una tentación, nosotros tenemos que recordar dos cosas. Por un lado, tenemos a la tentación del pecado, que nos ofrece placer en ese momento, que nos ofrece satisfacción, pero por otro lado tenemos que recordar que ese pecado al cual nos queremos entregar es algo que deshonra a Dios, es algo que va en contra de lo que nosotros mismos somos en Cristo, y que es algo que inclusive va a traer muerte para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo protegemos nuestra mente? Lo hemos visto a lo largo de muchas clases, a lo largo de muchos sermones. La manera como proteger nuestra mente es saturándola de la palabra de Dios. ¿Estamos leyendo las Escrituras cada mañana, hermanos? Y no lo digo con una actitud de religión. No lo digo porque tenemos que leer la palabra de Dios. Estamos disfrutando
verdaderamente tener comunión con Dios a través de su palabra? ¿Nos sentamos o separamos un tiempo especial en el día para abrir las Escrituras y leer y conocer más profundamente a Dios? ¿Estamos haciendo eso o no? Y luego de haber leído lo que nos tocó leer, ¿estamos meditando en lo que hemos leído o aprendido ese día? ¿Estamos continuamente trayendo intencionalmente esa lectura a nuestra mente para que nuestra mente se sature de la palabra de Dios? Esa es la única manera de poder cuidar nuestra mente y nuestra imaginación. Y el hacerlo nos va a ayudar a ser personas nuevamente más disciplinadas, que es lo que estamos buscando en este momento. Por último, una última idea que nos puede ayudar a nosotros a ser personas más disciplinadas. Y es que recordemos quién es nuestro dueño. El mundo, hermanos, nos lleva, y el pecado propio nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos, nos lleva a buscar nuestros placeres, nuestra satisfacción, son nuestros planes los que gobiernan nuestra vida. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan todo lo opuesto. Las Escrituras nos dicen que es Dios quien es nuestro dueño, no solo porque Él nos ha creado, lo cual ya lo hace dueño simplemente de nosotros, sino además que porque como creyentes hemos sido comprados por Él. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice lo siguiente: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es un mandato, hermanos, que tú y yo glorifiquemos a Dios porque hemos sido comprados por Él. Esta idea se refuerza también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, cuando el apóstol dice que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Y por último, Hechos 20, 28, Pablo dice que la iglesia fue ganada o fue comprada por la propia sangre de Cristo. El comprender, hermanos, que nosotros no nos pertenecemos ya a nosotros mismos, sino que hay alguien que nos ha redimido, alguien que ha pagado por nuestra libertad y que nos ha comprado para que nosotros seamos sus siervos hoy día. El entender que no somos dueños de nuestra propia vida, sino que le pertenecemos a alguien más, debería ser una idea que nos constriñe, debería ser una idea que nos lleve a ser disciplinados en nuestra conducta y en nuestro caminar con Dios. Debería llevarnos a levantarnos cada mañana a buscar dependencia de Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Debería mantenernos apartados del pecado. Ese pensamiento debería ayudarnos efectivamente a que nosotros podamos ser creyentes más disciplinados. Hermanos, hemos estudiado esta noche algunas o dos pilares más, nos quedan los dos últimos la próxima semana, y quizás podemos decir, bueno, estos dos temas pues no son tan conocidos o famosos como el amor, la humildad, el perdón, el gozo, la unidad, no sé, son como que temas un poco más, digamos, discretos, escondidos, pero hermanos, como lo vimos hace un momento, tienen la capacidad o el potencial de poder llevarnos a vivir vidas en victoria. El hecho de que de ser creyentes valientes, ser creyentes fuertes y robustos, que no cedemos a nuestras convicciones, que no cedemos a lo que el mundo, a la presión que el mundo ejerce, sino que en lo privado nos negamos a nosotros mismos para vivir una vida que le agrega a Dios, tiene un impacto en toda nuestra vida cristiana y alrededor de los que estamos nosotros. Si es que nosotros efectivamente fuéramos creyentes disciplinados, si fuéramos creyentes firmes en sus convicciones, créanme que la gente que está alrededor nuestro se daría cuenta que no somos cristianos nominales ni cristianos de nombre, sino que somos verdaderamente personas que tienen un impacto genuino en aquellas personas que están a nuestro lado. Hermanos, nadie más que Dios sabe probablemente a qué le dedicamos cada minuto de nuestras vidas. Solo Dios sabe cómo administramos nuestro tiempo. Solo Dios sabe cómo nosotros reaccionamos frente a las adversidades que se nos presentan. Quizás nadie sabe, quizás solo nosotros sabemos si estamos cediendo ante los placeres del mundo, si estamos cediendo a convicciones que no son negociables, si quizás estamos siendo personas indisciplinadas, nadie lo sabe, quizás solo Dios y tú. Pero si tú eres un creyente genuino, si tú realmente has nacido de nuevo, yo te aseguro que tú no estás satisfecho con tu vida espiritual en este momento. Yo te aseguro que tú tienes esa hambre de Dios y ese repudio por el pecado y quieres darle una vuelta a la página. Tú realmente anhelas vivir una vida íntegra delante de Dios. ¿Y sabes qué?
Puedes hacerlo, pero no va a ser gratis. Lo hemos visto hoy día. El sacrificio es una marca característica de la autodisciplina y de la fortaleza espiritual. Pero hermanos, no estamos solos. No estamos solos, ¿verdad? Entonces la pregunta que les hago para cerrar es si estamos dispuestos a ser personas fuertes y si estamos dispuestos a ser personas autodisciplinadas para agradar a Dios. Acuérdense, hermanos, que Él ha prometido ayudarnos siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ella no solamente nos consuela, Señor, ella no solamente nos da paz o tranquilidad, sino que es también esa espada de dos filos que nos penetra, Señor, que de alguna manera discierne nuestros pensamientos, nuestras coyunturas, nuestros huesos, y nos muestra el error quizás en el que estemos caminando, Señor, y te bendecimos y te damos gracias porque si bien no es algo que nos agrade en el primer momento, Señor, sabemos que ese llamado de atención que tú nos haces, Señor, es por amor a nosotros, Señor, es una muestra de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia que tienes hacia cada uno de nosotros, Señor, y es tu manera de decirnos que tú no has acabado esa preciosa obra que has empezado en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, perdón por todas aquellas veces que no hemos sido disciplinados, por aquellas veces que no hemos sido siervos diligentes, Señor, que hemos dejado para mañana el hacer tu voluntad para vivir nuestras vidas el día de hoy, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, que en verdad podamos vivir vidas íntegras para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.